La entrevista del día. La voz del protagonista y la pregunta del periodista. La forma más transparente de recibir la noticia. Atención, queremos conocer en qué situación se encuentra y cuál es el destino del ex diputado por las Islas Galápagos, Eduardo Vélez. Eduardo Vélez fue detenido por las protestas que se registraron en Galápagos por parte de los habitantes, de los pobladores, de quienes están ahí, que se oponían, a esto que se llama la Ley Galápagos. Como consecuencia de esa aprobación, se registraron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional y finalmente se detuvo a Eduardo Vélez. Él ha sido procesado y ha sido sentenciado. A esta hora se conocía que había la posibilidad de que Eduardo Vélez pudiera salir en libertad una vez cumplida la condena. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta detención? Nos acompaña el doctor Milton Castillo Maldonado, quien es abogado de Eduardo Vélez. Doctor, bienvenido. El tema está planteado. Buenas tardes. Vélez, que fue el único ciudadano que fue detenido luego de que miles de galapagueños salieron a protestar a propósito de la ley de Galápagos. Y solamente era el episodio del aeropuerto especialmente, ¿verdad? Claro, y le acusaron de tentativa de haber paralizado el aeropuerto. Claro. Delito que nunca se dio y que él tampoco es que estaba encabezando el tema. Habían otros líderes de las islas que habían inclusive por radio, comunicaciones internas, impulsado la protesta. Los propios asambleístas de Galápagos en el continente habían impulsado también la protesta, pero fue al único que después, alrededor de las 11 de la noche, luego de que todo el día la gente estuvo manifestándose, le detuvieron y le llevaron a Guayaquil, primero a Salinas en un vuelo nocturno en la madrugada, y con un juez que no es el juez que debió ser el que conozca la detención, porque cuando se comete un delito en el derecho procesal penal, el único juez competente es el juez del lugar donde se cometió el delito. Pero en este caso no sucedió eso. A Eduardo Vélez lo procesaron a través de un juez de Santa Cruz y por vía telemática. Y no tuvo un abogado que le defienda a Eduardo. Y el juez que legalizó la detención, por supuesto delito flagrante, fíjate tú, después de horas de que estuvieron en la marcha, le declararon flagrancia allí. Después de horas, ese juez fue el de Santa Cruz. Él fue el que lo juzgó, lo procesó, digamos. Legalizó la detención. La detención, porque después el proceso siguió en Guayaquil, ¿verdad? No, siguió allá mismo en Galápagos. En Galápagos. Claro. Y el juez de Santa Cruz ha sido el que ha conocido todo esto. Él después se dio la audiencia posterior de formulación de cargos. Encontraron culpable, le encontraron con elementos suficientes para dictar una medida cautelar de arresto hospitalario, fíjate, no domiciliario, sino hospitalario. Eduardo Vélez tuvo 2 huelgas de hambre en ese lapso, desde el 12 de junio hasta acá, y por eso prefirieron mandarlo a un hospital, porque luego de Guayaquil le mandaron a San Cristóbal al hospital para que cumpla la pena. Y hoy por hoy, imagínate tú, no hay ningún juez en Galápagos que quiera hacerse cargo del proceso de libertad. Porque él ya fue sentenciado, ¿verdad? Sí. Y ha cumplido su pena. Le pusieron 2 años, un tribunal penal de Guayaquil le puso una pena de 2 años por tentativa de paralización. Pero finalmente llegó a conocimiento de un juez de Guayaquil. Claro, sí, a un tribunal penal. A un tribunal. Sí. Y entonces se impugnó, se apeló de esa sentencia del tribunal penal, subió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que corrigió un error matemático. Porque mira, el delito de paralización del servicio público es un delito. El supuesto delito. El supuesto delito. Ya. Está sancionado con una pena que va de 1 a 3 años. Entonces el juzgador, dependiendo de los hechos que él evidencia, dice cuál es la pena. Si fue muy grave con todos los agravantes, la máxima pena. Máxima. Entonces, cuando se sanciona por paralización, por tentativa, el delito es de 1/3. La pena, perdón, es de 1/3 de la pena mayor. Para el Tribunal Penal de Guayaquil,
Un tercio es 2. El un tercio de 3 es 2. Claro. Y entonces los muy sabios y doctos magistrados de la Corte Provincial hicieron bien la operación aritmética y consideraron, no analizaron que no había prueba, no analizaron que esto era un tema político, burdo, ¿verdad? Del realismo mágico del que estamos De viendo, modo que ¿no? ellos lo que pusieron es un Claro. punto medio, Sí. que no sea 3 ni sea 1. Pongamos 2. Eso es lo que supongo que ellos Es lo que pensaron. pensaron los del Tribunal Penal, Ya, claro. y le establecieron 2 años de prisión. Sí, y ya luego han entonces la transcurrido- Corte Provincial dijo, no, nos bajamos a 1, Ah, ya. ok, el un tercio de 3 Ahí en sí, realidad sí es ahí 1. sí. Es la operación Lógico. matemática que hicieron nuestros bien capacitados jueces. Y se cumplía el 11 de junio, pues, del año. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Y ahorita están jugando al Florón. 11 de junio. Sí, 11 de junio. Ya debió- estamos en 15 de junio. y no sale libre. ¿Y a qué juez o en qué instancia de orden legal le corresponde Entonces, disponer la libertad? Tiene que disponer el juez de la ejecución, el juez de garantías penales es el que tiene que dar. Con el que se pensó. Exactamente. empezó. Eso es lo que dice el COIP, el juez de garantías penales. Pero el juez de garantías penales del cantón donde está el centro de detención provisional, dice la ley y unas resoluciones del Consejo de la Judicatura. Entonces los jueces dicen de Galápagos, yo no soy competente porque en Galápagos no hay un centro de detención. Sí. Ciertamente hay jueces penales cantonales que están en el cantón, pero no hay centro de detención y como ha estado preso en un hospital, nosotros no somos competentes. A ese nivel de realismo mágico hemos llegado, querido Andrés. Entonces, Eduardo Vélez me ha pedido, y que te lo traslade a ti, si es posible el poder decirle unas palabras al país Pero a estamos través... en contacto con él. Vamos a hacer. Es posible. Ya estamos. posible. Hagamos la llamada entonces. No sabía. Sí. Él quiere intervenir. Él quisiera Pero lógico, no hay problema, sí. decirle al país por lo que está sufriendo. Porque esta ha sido una persecución política, Andrés. Yo espero con la justicia mediante, ni siquiera Dios mediante, sino con la justicia mediante, que en estos días ya el Tribunal Penal y unos jueces de Galápagos terminen de decir salga libre, señor Ya está, Eduardo pues, ya Vélez, porque él no. ¿Y qué pasa si Eduardo Vélez toma las de Villadiego, digamos, y camina por el hospital, pasa el pasillo y sale de la puerta? Ahí hay unos policías que lo están custodiando, seguramente. Sí, hay unos policías que han estado permanentemente custodiándole y que no le van a dejar salir. Y lo que aunque se él tiene necesita es la derecho de boleta, salir. Pero lo que se requiere es la boleta. de Es la libertad. boleta. Vamos a ver si es que la jueza Alexandra Arroyo, Es la jueza que es la jueza de San Cristóbal, la que siempre debió conocer el proceso de Eduardo, no el de Santa Cruz, sino la de San Cristóbal, emite la boleta de libertad. Pero la de, claro. pero la de Santa Cruz, la de Santa Cruz no fue la que empezó el proceso. Empezó. Por eso ella debería, o el juez de ahí de Santa Cruz debería ser el que resuelva. Es que hicieron un tallarín que está en la Comisión Interamericana, porque vale contarte a ti y al país que nosotros fuimos a la Comisión Interamericana a pedir medidas cautelares porque advertíamos que todo este proceso torcido de impedir su salida se iba a dar. Y efectivamente se está dando. Lamentablemente la comisión no se ha pronunciado todavía, pero le estamos alimentando con información de los todos temas. sabemos ¿no? que eso es un poco Sí. largo y todo. Ya nos Sí. informan que estamos en contacto con Galápagos. Eduardo Vélez, para la ciudadanía la situación por la que ha atravesado. Bienvenido, Eduardo Vélez. El Ecuador le escucha a través de Radio Quito y Platinum, emisoras del grupo El Comercio. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, don Andrés, y buenas tardes a toda su respetable radioaudiencia en Quito y en el resto del Ecuador. Buenas tardes a mi directo amigo e impecable abogado, el profesional doctor Milton Castillo. Don Andrés, para usted no es nueva ni extraña ni mi voz ni mi presencia en estas lides. Acuérdese cuando usted me entrevistaba en Gamavisión en aquellos años 90, gloriosos y de buena y grata recordación. Me extraña que más bien no haya llegado usted antes que yo cumpla
esta infame y criminal sentencia. Sin embargo, aprovecho la oportunidad que usted me brinda para expresarle mi gratitud por la oportunidad, pero también compartirle un poco el drama al que fui sometido un 12 de junio del 2015 por el solo hecho de haber hecho lo que siempre he hecho en Galápagos, que ha sido salir al frente y expresar mis puntos de vista de conformidad o de inconformidad, pero siempre mis puntos de vista frente a las diferentes arremetidas que se han querido realizar, cometer con los recursos naturales de la provincia de Galápagos y también con los derechos, espacios y oportunidades de la población de la provincia. Sin embargo, de haber habido miles de personas en la provincia que mantuvieron una agenda de marchas de protesta durante una semana, me capturan a mí, que solo participé por escasos minutos el día viernes en la mañana, y me dirigí al pueblo por pedido de la población, y me capturan en la noche andando, caminando libremente, y me celebran una audiencia de flagrancia sin haberme cogido en flagrancia. Ese es el inicio de toda esta injusticia que en realidad se da y se dio por un solo propósito: materializar una venganza por parte del gobierno, porque yo promoví un juicio de acción constitucional de protección que lo llevó a buen término el doctor Milton Castillo, presente en su radio, en contra de proyectos depredadores, de proyectos apocalípticos, hoteleros multimillonarios que el gobierno autorizó en el año 2015, a comienzos del año 2015, y que se logró detener mediante publicaciones de cartas abiertas en el Ecuador y en el extranjero. Eso causó, obviamente, tomando en cuenta que se mencionaba mucho que una de las probables canalizadoras de estas inversiones podría ser la hermana del presidente de la República, entonces eso ocasionó que el gobierno archivara ese proyecto de venganza en mi contra, y aprovecharon cuando salí yo por pocos minutos a integrarme a esa marcha por pedido de un grupo de gente. Eduardo, perdóneme la interrupción. Usted ha señalado señalado que esto se produce como una especie de represalia, pongámoslo así en esos términos, por las denuncias que usted ha formulado en torno a estos proyectos hoteleros que se están planteando, se están emprendiendo en Galápagos. Pero más allá de eso, usted ya en esta última parte del tiempo, digámoslo así, no tenía una presencia política significativa, ya no estaba usted en la militancia constante de la política, de modo que no habría razón de provocarle esta afectación que usted señala se ha producido, sino más bien ¿cuál sería la interpretación? Silenciarle frente a las denuncias. Ese sería el afán que tenía este proceso que se le ha iniciado y esta sentencia que se le impuso, por favor. Don Andrés, yo nunca he dejado de ser un político activo ni un personaje público activo. Yo he participado en todos los procesos electorales desde el 2009 hasta aquí. Yo gané ampliamente las elecciones legislativas en el 2013, ampliamente, y me fue negada mi victoria, a pesar de que fue proclamada en su momento, me fue negada en las elecciones del 2013. Soy líder, fundador e ideólogo del movimiento político provincial Reencuentro Ya, con el cual he hecho presencia como candidato y como promotor de otras candidaturas en las demás islas. Por lo tanto, no he dejado de ser un político activo. Y obviamente, ante la perspectiva ya visible de que iba a participar nuevamente en el proceso electoral que se avecina en calidad de candidato a asambleísta, obviamente que tomaron previsiones y aprovecharon la oportunidad
para secuestrarme, porque esto no fue una prisión, esto fue un secuestro en la que me privaron inclusive de mi juez natural y me mandaron a ser juzgado en una meteórica audiencia de flagrancia vía televisión por un juez de Santa Cruz, siendo yo residente de San Cristóbal, sin abogado defensor. Consiguieron un borracho en la calle que tiene un título de abogado de papel y lo llevaron a la audiencia y no pudo ni abrir la boca y se estaba durmiendo. A mí no me permitieron hablar más de 2 minutos y me hicieron callar. Entonces no hubo una verdadera audiencia para que me escucharan y para que escucharan mis argumentos de descargo. Y de la forma como me detuvieron a las 2 de la mañana, llegó un avión expreso del continente, llegó un avión del continente a las 2 de la mañana, un jet del Ministerio de Gobierno, y me llevó preso. A mí, un jet para llevarme preso a mí solito, cuando el pueblo de Galápagos ha pedido que venga un avión con víveres, ha pedido que venga un avión con medicinas, ha pedido que venga un avión para llevar enfermos, y han dicho que no es posible porque no hay presupuestos ni logística. Pero sí vino un avión a las 2 de la mañana expreso a ver a Eduardo Vélez y me llevaron camuflado. No registraron mi salida porque el avión a esa hora de la madrugada no hay control de navegación aérea y no registró su vuelo. De igual manera, el avión nunca aterrizó en Guayaquil, sino en Salinas, para encubrir el vuelo en el aeropuerto militar de Salinas, y de ahí me llevaron en carro a la cárcel más de mayor seguridad de Ecuador, que es la cárcel Roca, y me encerraron en un calabozo con criminales y asesinos, y tampoco me registraron mi ingreso en la cárcel. Me hicieron pasar por otro sitio a Empellones, y me quitaron la ropa y me metieron en una cárcel con una pantalonetita y sin zapato porque no había zapato para mi pie, y me encerraron como con 30 asesinos. Y ahí me tuvieron hasta que me declaré en huelga de hambre y casi me muero después de 20 días de huelga de hambre en Guayaquil, y así es como me traen de regreso y me internan en el Hospital Universitario Primero de Guayaquil, y de ahí me traen a Galápagos para que yo, con ese compromiso, detuve la huelga de hambre. Eduardo, permítame otra interrupción. Quisiera conocer algo desde su punto de vista, desde su apreciación respecto a esto que usted ha vivido. Quisiera saber si usted advierte que esta era una ofensiva, digamos así, una campaña, una estrategia definida por el gobierno para desprestigiarlo y para afectarlo políticamente. Si es que esto es así, tal como acabamos de escuchar, ¿quién fue el promotor, quién fue el gestor, quién desde el gobierno llevaba adelante, y si para esto se prestó la justicia, si la justicia fue utilizada para estos afanes? Por favor, Eduardo Vélez. Sí, señor, sí, don Andrés. El día 12 de junio a las 9:45 de la mañana, cuando yo tenía apenas unos 10 minutos de haber ingresado a la marcha, el ministro del Interior, José Serrano, envió un Twitter a nivel nacional diciendo textualmente: Eduardo Vélez comete actos vandálicos y violentos en Galápagos, y continúa renglón seguido diciendo: personalmente ordenaré una investigación. Esa fue una tácita orden de prisión que no la ejecutaron en ese momento porque yo estaba en medio de la turba, en medio de centenas de personas, y esperaron al momento que estuviera libre para detenerme. Entonces sí fue obviamente originada, motivada y calculada políticamente para afectar mis intereses, porque esa fue la orden de prisión dada por el ministro José Serrano, para que me metan preso. Y así cumplió la policía, cumplió el fiscal acusándome de cosas infames y falsas que yo nunca cometí, como que dijo que había videos que nunca mostraron en la audiencia, como que dijo que yo entré con un carro lleno de llantas y de encapuchados que nunca mostraron en la audiencia porque nunca hubo. Y así en la audiencia tampoco tomaron en cuenta más de 100 testimonios que yo presenté a mi favor, y solamente me juzgaron con los testimonios, los informes que dio el jefe de la policía y el jefe de la Marina. Pero aquí va la parte política. Inicialmente el Tribunal Quinto Penal de Guayaquil me condena a 2 años de prisión.
¿A qué correspondía esa condena? Al cálculo infame político para que yo no esté habilitado a participar en las elecciones del 2016. Condena que luego fue reducida a 1 año de prisión que se cumplió hace una semana y que recién extiende la boleta de libertad. Los causantes de este crimen, los causantes de este secuestro de mi persona, son en primer término también los políticos locales. Ellos articularon un proyecto de campaña política sin mi presencia, entonces ellos dieron la oportunidad a los políticos locales del gobierno, me refiero, fracasados y ya disminuidos, reducidos casi a la nada en la provincia sin ningún crédito, obviamente que no querían tenerme a mí como candidato contendor en las próximas elecciones y querían responder ante las expectativas del gobierno de poner un asambleísta y determinaron que la mejor forma de garantizar poder meter un asambleísta era no tener a Eduardo Vélez en la contienda. Obviamente. Pero me parece, Eduardo, vamos a terminar, estoy sobre el tiempo. Me parece más bien que la iniciativa, la estrategia le salió al revés, en el sentido de que una vez en que se ha registrado, se ha llevado adelante toda esta dificultad por la que usted ha atravesado y esta sentencia que ha tenido que pagar, finalmente usted ha tenido un crecimiento en el orden político, se ha victimizado de alguna manera todo lo que ha ocurrido alrededor de su figura y casi tendría ya un nombramiento seguro. Eso es lo que ha sucedido con esta persecución que usted ha señalado habría sido objeto, ¿no le parece? Don Andrés, el sacrificio por el que yo he pasado, yo lo tomo más bien con la certeza de que esto ha sido una semilla que yo espero germine en el corazón y en la mente de muchos galapagueños en el futuro y que pierdan el miedo y que tomen conciencia y responsabilidad de que es un deber sagrado salir al frente y expresar la inconformidad cuando de abusos y de oportunismo se trata, viniere de dónde o de quién viniere. Yo lo tomo, este sacrificio, y lo ofrezco a mi pueblo, así como una reseña histórica de que para sacar sus ideales adelante hay que sufrir, para demostrar que uno verdaderamente está hecho de buena madera y que uno tiene dignidad y que la dignidad es la única lucha por la que vale hasta morir la pena. Es esa mi única ganancia, don Andrés. El resto, cálculos electorales y todo esto, yo nunca los he tenido y lo que es más, ni siquiera apuro una candidatura a menos que yo vea que verdaderamente por parte de la expresión popular haya un manifiesto y seguro apoyo para un triunfo electoral. De otra manera, yo seguiré en mi lugar como siempre y saldré siempre al frente porque esa ha sido mi naturaleza. Mire usted que estando en prisión, más de una vez vinieron a sugerirme que pida disculpa al gobierno y que con eso salía libre y que inclusive podía tener un alto cargo público. Y no lo hice porque yo no cambio la dignidad ni mi libertad por los ideales y por el destino de todo un pueblo. Estoy aquí preso no por Eduardo Vélez, estoy preso por ser el símbolo de la lucha, el símbolo de la protesta, por eso el símbolo de la dignidad, por eso estoy preso. Entonces tengo que Eduardo, se nos termina el tiempo, muchísimas gracias. Le transmito mi consideración, mi afecto y por cierto estaremos atentos por conocer el desenlace que tenga esto. Finalmente estaría ya en camino esta boleta de libertad y esperamos conocer en las próximas horas que aquello se concrete. Así que le mando un fuerte abrazo. Igual para usted, don Andrés, ha sido un placer volver a estar en su academia nuevamente de entrevistado, que me trae buenos recuerdos de los buenos tiempos en donde había libertad,